carta del apóstol San Pablo a los Colosenses, ¿no? Capítulo 2, versos 18 y 19, dice así: la bendita, gloriosa, poderosa, santa, maravillosa y preciosa palabra de Dios. ¿Y cuántos dicen amén? Amén significa que así sea. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crecen con el crecimiento que da Dios. Hay una historia que nos va a ser muy útil para poder graficar lo que leímos, de lo que dice, ¿no es cierto?, que nos estemos conduciendo con nuestra propia mente carnal. O sea, nos está aconsejando que no andemos tras los dictados de nuestro propio corazón, que así fue como se les separaron los hombres a Dios, sino que estemos asidos de la cabeza. Dice, Cristo es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia, y nosotros formamos parte de sus miembros, de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Los huesos son aquellos que tienen que haber crecido ya y tienen la capacidad de poder soportar la debilidad de la carne. ¿Qué es la carne? Los hermanos nuevos que tienen que todavía crecer en la fe, fortalecerse espiritualmente, pero necesitan quien los sostenga. Así como nuestro cuerpo tiene un esqueleto que sostiene la carne, así también el cuerpo de Cristo tiene una parte ósea que sostiene la parte débil. Eso es la iglesia. Y para poder graficar un poquito esto que leímos, que no andemos, dice, vanamente hinchado por nuestra propia mente carnal. ¿Qué significa hinchado con nuestra propia mente carnal? Cuando decimos, no, las cosas son como yo digo, punto, listo, se terminaron. ¿Y qué tan seguro está que lo que vos decís es así? ¿Nunca te equivocaste? ¿Qué tan seguro estás que lo que estás pensando está bien? ¿Qué tan seguro estás que la decisión que has tomado te lleva por un buen camino? ¿Qué tanta seguridad tenés? Pero cuando uno no dice, tiene en cuenta, dice, ha sido, como no sé, imagino yo como una garrapata, ¿viste? Prendido de la cabeza es de la palabra de Dios, que es lo que orienta nuestras vidas, lo que pone rumbo a nuestras vidas. Yo tuve mis años de estudiante, mis años de policía, mis años de empresario y qué sé yo, no me cerraban las cosas, no encontraba el rumbo, no sentía que encontraba el rumbo. Y un día, sin querer, sin saber, llegué por primera vez a la iglesia, tomé contacto con Dios, y cuando tomé contacto con Dios, me tuvo paciencia Dios. Me tuvo paciencia, entiendes, ¿cómo esto? ¿Y por qué esto? Me tuvo paciencia, pero en la paciencia de Dios, en su amor, en su paciencia, pude descubrir el propósito que Él tenía conmigo, que era este. Yo ni me imaginé, ni se me había cruzado por la cabeza, nunca, jamás. Y ahora mi vida tiene sentido, ahora mi vida está en rumbo. Ahora me cierra por qué hice esto, por qué estuve allá, por qué estuve acá, por qué. Ahora me cerraron todas las cosas, ahora encontré las respuestas a las preguntas difíciles que tenía en mi vida. Haciéndome, ¿no es cierto?, haciéndome del consejo de Dios, de la palabra de Dios, porque no siempre las cosas son como nosotros pensamos, y menos en nuestra relación con Dios. Por ahí en lo humano, las cosas son como pensamos. 2 más 2 son 4, 4 más 4 es 8, y en lo humano. Pero en nuestra relación con Dios, no es fácil entender a Dios. La mente de Dios es infinita y la mente nuestra es más chica que la de un mosquito en comparación con la mente de Dios. Es difícil entender a Dios, por eso nos ha dado el don sobrenatural de la fe. ¿Para qué es el don sobrenatural de la fe? Para poder ver lo que ojo no ve, oír lo que oído no oye y entender, o sea, que nuestro corazón pueda entender lo que la mente humana no puede entender. Por eso el don sobrenatural. Por eso dice, por fe entendemos haber sido constituido el universo de manera que las cosas que no son fueron hechas por Dios de las que no se veían. Entonces, el que por fe no entiende eso, da su explicación. Tenemos que respetar las posiciones de todos, que una explosión cósmica, que ellos le llamaron Big Bang, dio origen a todas las cosas. Está bien, ellos pueden sostener lo que dicen, pero yo voy a elegir si sostengo lo que ellos dicen, porque tomo mi propia decisión, y en mi propia decisión
confieso que es Dios el creador de los cielos y de la tierra. Y cada uno diga lo que más justo y más recto le parezca. En la segunda carta de Reyes, en el capítulo 5, verso 10, le cuento un poquito el contexto. Un poderoso general del ejército sirio estaba enfermo de lepra y seguramente debe haber escuchado que en la tierra de Israel había profetas que en el nombre, invocando el nombre de Dios, se habían sanado muchos de esta enfermedad. En lo espiritual, la lepra representa el pecado. Y el general estaba leproso. Y cuando uno está en ese estado así, o sea, no hay esas personas que no creen en Dios, que no creen en nada, ¿cómo se llama? No me sale la palabra. No, claro, cuando uno está cerca de la muerte no hay ateo. Ahí empieza a buscar, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Y bueno, era general del ejército sirio, un hombre muy poderoso, pero estaba con lepra en un estado complicado y decidió buscar de Dios y se quiso acercar a la tierra de Israel. Había oído de un hombre que podía fiarse, que se llamaba Eliseo, y muchos tenían confianza en que era un verdadero siervo de Dios. Entonces se acercó hasta allá para que invocara el nombre de Dios y ver si podía sanarlo de la lepra. Dice así, el capítulo 5, verso 10, cuando llega a la casa de Eliseo el general, Eliseo le manda un mensaje. Entonces Eliseo le envió un mensaje diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, diciendo, he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfán, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. ¿Qué tema la imaginación? Yo decía para mí, me imaginaba que soy un general, voy a llegar, el hombre va a salir corriendo, va a invocar el nombre, ni me atiende. ¿Cómo? Yo imaginaba esto, y qué tremendo tema la imaginación. Uno se hace un escenario que después puede no ser real, y no fue real. Porque yo pensé que él iba a salir a atenderme, iba a invocar el nombre de Dios, iba a poner su mano sobre mí para que sea limpio de la lepra, y en realidad la mente es maravillosa. Y la imaginación de la mente también es maravillosa porque le fue dada al hombre para poder desarrollarse en la tierra. Yo, por ejemplo, imaginaba que trabajando duros, administrando bien el dinero, en la fábrica me iba a ir bien, y seguramente es así. El tema no es la imaginación en mis proyectos humanos. Yo me quiero recibir, imagino que tengo el título en mi mano, pero bueno, sé que tengo que estudiar. Y sí, el título, tu imaginación se va a cumplir. El tema no es el uso de la mente humana y la imaginación en los proyectos terrenales que vos tenés. El tema es la mala jugada que te puede hacer pasar la mente humana y la imaginación en tu relación con Dios. Yo pensaba que él iba a salir y me iba a atender, iba a invocar el nombre de Dios. Así que decide, porque como imaginó, decide. Y nosotros tenemos que ver a dónde vamos. Y tenemos que ver a dónde nos conducen nuestras decisiones. Porque después se cosecha lo que se siembra. Y cuando las decisiones nos equivocamos, sufrimos por causa de los errores que cometemos. Y por ahí es común decir, ¿dónde está Dios? Sí, pero uno no piensa en lo que hizo antes. Uno no sabe de las consecuencias que vienen detrás del error. Por eso es que es importante que nosotros veamos a dónde vamos y a dónde nos conducen nuestras decisiones, que en este caso surge de la imaginación de él. Yo decía que iba a salir y, bueno, me enojé. Por eso dice, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Yo decía, yo estaba seguro, porque sí, en lo humano es así. Un general tiene que salir el profeta y atenderlo. Pero no fue así. En su relación con Dios quiso usar la misma mecánica y no fue así. Eliseo le mandó un mensaje por medio de su criado. Y recién decíamos, tenemos que evaluar y fijarnos bien
a dónde nos llevan nuestras decisiones. Porque él decide volverse enojado. Eso es hinchado. O sea, nadie a mí me va a decir nada. Mi vida es mía y el destino lo pongo yo. Y luego después la muerte te va a mostrar que no era tuya la vida, ni tu mujer era tuya porque se puede casar de vuelta después de que te morís, ni tus hijos tampoco, ni tu dinero tampoco porque no te lo podés llevar. Dios ya había dicho eso en el huerto del Edén. El día que tomes las riendas de la vida en tu mano, de cierto te digo, morirás. Y el hombre murió. La degradación más grande del hombre es la muerte. No fue creado el hombre para morir, pero la gracia de Dios, el don de Dios, fue el regalo de la salvación que no se obtiene por imaginación, sino que se obtiene por fe. Y cuando entra en juego la fe, la mecánica es muy diferente. Él decide volverse enojado. No se volvió porque pasó algo, pero vamos a suponer que el leproso se vuelve y se va enojado. O sea, sigue con la lepra, se va a morir leproso. Traducido a nuestro lenguaje, se va enojado porque las cosas no fueron como él pensaba. Se va siendo un pecador y se va a morir siendo un pecador. ¿Y dónde va a parar un pecador cuando se muere? Con Dios. En el reino de Dios no hay pecadores. Por eso preparó Dios un plan de salvación, sino que es la salvación. Al reino de Dios entran los que fueron salvos. Por eso murió Cristo, sino ¿para qué murió Cristo? ¿Amén? Dice, decidió volverse enojado. Por eso dice el verso 18 del pasaje que leímos, que no es fácil explicar, pero se hace fácil explicar cuando tomamos un ejemplo de la vida cotidiana. Le dice el apóstol Pablo a los colosenses, o sea, Colosas era una ciudad griega que había una iglesia, y le escribe a los de Colosas, o sea, a los colosenses le dice, nadie, porque había gente, viste, que escuchaba la palabra de Dios, pero después escuchaba los comentarios. El comentarista está lleno, que te dan consejos e intentan poner rumbo a tu vida. Como el apóstol Pablo sabía que la imaginación humana los iba a sacar del propósito de Dios, como pasó con Naamán. Si él se vuelve enojado, se sigue siendo leproso y se va a morir leproso. O sea, se aleja de la posibilidad de ser limpio por Dios. Y esto define la vida. Esa decisión define la vida. ¿Cuántas decisiones a veces tomamos que nos arruinan? ¿Y cuántas decisiones a veces tomamos que decimos, la emboqué, la di en el blanco? Por eso es que estamos acá, ¿para qué? Para ser instruidos por el conocimiento de Dios y errar al blanco lo menos posible, porque bueno, somos seres humanos, vamos a seguir errando, pero el conocimiento nos va a ayudar a dar más veces en el blanco. Por eso le dice, nadie los prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no saben, que no entiende, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Pues yo te puedo aconsejar, pero ¿y qué sabes vos de Dios? No, sí, porque resulta que, pero ¿cómo ofrecer culto a los ángeles? Los siervos de Dios, cuando se postraron delante de un ángel, el ángel le dijo, no te postres delante mío, levantate, ponete en pie, solamente postrate delante de Dios, no delante mío. Pero aparte, ¿a dónde? O sea, ¿para qué te sirve eso? O sea, nadie te prive de vuestro premio. No dejes que nadie te prive del premio que Dios te quiere dar. Guiado por tu propia mente carnal, no hagas eso. Y no asido de la palabra de Dios, que ahí es donde vas a recibir el premio. En la segunda carta a los Corintios dice esto, escuche. Capítulo 10, verso 4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Ahora bien, ¿a qué llama fortalezas? Sigue diciendo, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Mirá lo que llama fortaleza. A un pensamiento en tu cabeza que se levanta con altivez contra la verdad de Dios, o sea, tenés que hacer algo, tenés que pelearla, sí. Agarrá ese pensamiento y llevalo cautivo a la obediencia a Cristo, porque el premio lo vas a perder. No siempre las cosas son como vos pensás.
Había un hermano que estaba contando monedas, pasaban otros, lo vieron, llamó uno al otro porque practicamos la ayuda mutua. Y dice, che, ¿sabés que lo vi a fulano contando monedas? No debe tener ni para comprar pan. ¿Por qué no juntamos entre nosotros un dinero y se lo damos? Sí, te pusieron todos de acuerdo. Agarraron el dinero, se lo llevan. Hermano amado, queríamos entregarte esto. ¿Para qué? No, y te vimos contando monedas que no tenés para comer. Y, ¿quién te dijo eso? Y te vimos nosotros el otro día. No, si me dio el pastor la moneda para que las ordene para cambiar a los chinos. Ah, le dice el otro. Y no siempre las cosas son como uno piensa. Hay veces que se levantan pensamientos, pero se levantan pensamientos con altivez. ¿Por qué hablo así con énfasis? Porque a mí me pasó. ¿Quién es este tipo? ¿Qué hace acá en mi casa? Me acaban de asaltar recién. Vengo a ver, me encuentro acá con los hermanos en casa. Tal pastor, escuchame, no tiene en su casa. Enojado. No sabía. Ignoraba totalmente. Pero sé lo que es cuando un pensamiento se levanta con altivez y que vos te enojás. Y uno no se da cuenta. ¿A dónde te puede arrastrar una decisión? Entonces pasa así. Dice, si yo me lavare en ello, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Verso 13, mas sus criados se acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, Señor, si el profeta te mandara alguna cosa, alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Verso 14. Entonces, Naamán descendió del caballo. A ver si se bajó del caballo. ¿Cuántas veces andamos montados nosotros en el caballo, no? Que representa el orgullo, la soberbia. Dice, se bajó del caballo. Ahora en tu relación con Dios, te bajaste del caballo. Ahora te ibas a ir leproso y te vas a morir leproso. Pero veo que te bajaste del caballo. Ahí las cosas comienzan a cambiar. Entonces, descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. O sea que se olvidó de lo que imaginó, dijo, chavo imaginación. ¿Qué dijo el profeta? Relaciona su aflicción con la palabra que le dijo el profeta, creyendo que era palabra de Dios, sin entender. Sin que le entre pensando, imaginando otra cosa. Hace así, se baja del caballo, saca a un lado todo lo que imaginó y dijo, bueno, está bien, voy a relacionar la palabra de la boca del profeta con mi aflicción. Se mete en el Jordán, entra y sale, no sé, me imagino lo que lo estaban mirando. Entra una vez, sale. Un general del ejército, parece una humillación. Entra 2 veces, sale. Todos mirándole. Te faltan 5. Entra una vez, sale. Vamos, general. Te faltan 4. La 6ª vez se mete y es difícil entender a Dios. La 6ª vez sale del agua, me imagino. Espero no errar mi imaginación. El cuadro, o sea, quiero hacer de cuenta que alquilo un balcón y que miro la escena. Debe haber sido así. La 6ª vez, lleno de lepra, dice, Señor, te falta una, vamos. Ya hiciste, te metiste y saliste 6 veces y ya está así. El que se ría, que se ría. Se mete la 7ª vez, sale, tiene la piel como la piel de un niño. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Él ahí, esto es muy importante, él ahí relaciona su aflicción con la palabra que Dios le dijo. Y eso es fe. Es fe sin entender. Dios no sabe que hay cosas que no entendemos, pero podemos hacer las cosas que Él nos manda, aunque no la entendemos, sabiendo que no nos va a hacer caer en el hoyo. Tus chicos chiquitos también. Pero si no, chocolate no, tomate la sopa. Y ellos no entienden, quieren chocolate. Pero obedecen y no le va mal. Bueno, con Dios sucede más o menos lo mismo. Quiero recalcar bien esto.
La imaginación humana, escuchen, porque eso nos pasa todos los días. La imaginación, o sea, la relación de su aflicción con su relación humana lo iba a hacer morir leproso. Pero cuando desecha la imaginación y relaciona su aflicción con lo que Dios dijo, fue limpio. Eso es fe. Eso es fe. Alquilemos otro balcón y imaginemos otro cuadro. Jamás había llovido, nunca llovió, no sé lo que es la lluvia, nunca llovió en la tierra. Porque dice la palabra de Dios que subía un rocío la noche que regaba toda la tierra a manera de efecto invernadero. No existía la lluvia. Aparece un fulano que se llama Noé, pregonando que por causa de que la maldad se ha multiplicado, Dios va a destruir la tierra con una lluvia. ¿Qué es lluvia? Agua que va a caer del cielo. Andá, no anda, dale. Seguí participando. Dios le ordena construir el arca en el medio del desierto. No hay río, no hay mar, no hay nada. Se pone Noé a construir el arca en el medio del desierto. ¿Cómo la vas a llevar hasta el río? No, pero no necesito llevarla hasta el río. Va a venir un diluvio de agua y les aconsejo a todos, si alguien quiere salvar su vida, que entre en el arca conmigo. Todos imaginaron, y lo probó la ciencia que el diluvio existió, todos imaginaron que Noé estaba rematadamente loco, hasta que comenzó a llover. Y el loco eran ellos. Y el sabio fue Noé, que se metió en el arca y salvó a los animales y a toda su familia. Qué tremendo cuando los animales lucen más inteligentes que los hombres. Y hay registro de eso. Se viene una gran ola de tsunami y no entiendo por qué los pájaros y las aves vuelan. ¿Sabe que esto es señal de que los animales iban corriendo, los elefantes iban subiendo hacia la colina? Y la gente pregunta, ¿qué pasa con los animales? Se van todos, atrás vino el tsunami. Hay testimonios de esos. ¿Qué sienten? Dice, los leoncillos rugen. ¿Y por qué ruge el león? ¿Querés que te diga lo que dice la palabra de Dios? Sí, rugen porque le piden a Dios que le dé la presa. Corren, y si Dios no le entrega la pieza, no la agarran y no comen. Así que dice, he aquí el grande y anchuroso mar, donde se mueven seres innumerables que esperan de Dios la comida. Esperan de Dios la comida. Nosotros tenemos que sacar un arma, poner la pistola en la cabeza a uno y decir, dame plata porque si no mis hijos no comen. Y las bestias en el mar esperan de Dios la comida. Dice, Dios abre la mano, le entrega la pieza y comen. Y si no comen, se mueren. Y aún así Dios renueva siempre la especie. Qué tremendo. Imaginaron en los días de Noé, imaginaron que Noé estaba loco. Y se dieron cuenta que los locos eran ellos. Judas Iscariote pensó hacer negocio por 30 piezas de plata y entregarlo al Señor. Imaginó que iba a hacer negocio. Imaginó Judas Iscariote que iba a hacer negocio entregando al Señor. Terminó ahorcado. Qué mal que se imaginó las cosas. Como decíamos hoy, Egipto, Siria y Jordania, 1967, se juntaron para raer a Israel del mapa. Imaginaron que iban a derrotar a Israel, era, 41, 40 tanques que tenían los árabes contra uno que tenían los hebreos. Nadie entiende. Todos dicen que es obra de lo sobrenatural. Israel los venció en la famosa guerra de los 6 días, está en YouTube, no es religión, es historia. Imaginaron mal. El rey de Jordania, cuando le preguntaron, ¿pero cómo puede ser 3 naciones contra una nación tan pequeña, el Estado de Israel? Y el rey de Jordania, está en YouTube, el rey de Jordania dijo, nos batieron con una fuerza abrumadora. 6 días. Imaginaron mal. Los judíos imaginaron que si venía el Mesías lo iba a librar del Imperio Romano. Se imaginaron mal, porque el Mesías no vino a librar a Israel del Imperio Romano, el Mesías vino a librar a Israel de sus pecados. ¿Cómo le erraron? ¿Cómo le erraron? Por eso no lo aceptaron a Jesús. ¿Por qué? Porque imaginaron que el Mesías los libraría, como fue en el Antiguo Testamento, del Imperio Romano, pero el Mesías no vino a eso. El Mesías vino a librar a Israel de sus pecados, que hacía que Roma esté gobernando sobre ellos. Por eso el hombre es esclavo, por sus pecados. El que peca es esclavo de sus propios pecados.
¿Y a qué vino Cristo? A librarnos de los pecados. ¿Para qué? Para que conozcamos la verdadera libertad. No la libertad para hacer lo que quiero, no, la verdadera libertad. Porque el que dice que hace lo que quiere, en realidad está haciendo lo que no quiere porque está sacando el cigarrillo. Che, tengo que dejar de fumar y te está mostrando que no podés. Sí, estás siendo esclavo de algo. Sí, como eso, ¿cuántas otras cosas te tienen esclavo que sabés que no la querés hacer y la estás haciendo igual? Cristo, imaginaron mal. Cristo vino a librar a Israel de sus pecados. ¿Qué tema es la imaginación? 5 misioneros norteamericanos fueron a llevar el evangelio a los Aucas en el Ecuador. Los Aucas mataron a los misioneros porque imaginaron que el hombre blanco le venía a hacer daño, imaginaron mal porque venían a traerle salvación. Atrás de la muerte de ellos fue la esposa con sus hijos de Jim Elliot y se metió en la tribu, a ella ya no la mataron, así nació la iglesia y uno de los últimos sobrevivientes que mató a los 5 misioneros americanos recorrió como 60 países contando el testimonio de cómo Dios tuvo misericordia de él y que si mató a los misioneros los mató porque nosotros acá en la tribu siempre pensamos, imaginamos que el hombre nos quería hacer el mal cuando en realidad le venían a traer salvación. Yo también pensaba, vas a la iglesia, no podés tomar café, no podés mirar televisión, no podés andar en bicicleta. No. Imaginaba. No era lo que yo imaginaba. No era lo que imaginaba. Pero la mente humana, para las cosas humanas, en la imaginación es maravillosa. Ahora el tema es cuando nosotros usamos la imaginación humana para relacionarla, para usarla en nuestra relación con Dios. Por ejemplo, no nos salgamos del tema de la aflicción, si no vamos a recorrer toda la Biblia. Entonces, cuando mi aflicción la relaciono con mi imaginación humana, me hace una combinación de miedo, duda e incredulidad. Porque ¿por qué a mí? ¿Dónde está Dios? ¿Por qué me está pasando esto a mí? Yo no le hice mal a nadie. Ante la aflicción uno siente miedo y se combina el miedo con la duda y la incredulidad. Terrible error de los hebreos. Relacionaron el día malo, el día de sus tribulaciones, en su imaginación con que Dios los había abandonado. Y una cosa es relacionar la aflicción con la imaginación humana. Cuando uno dice, ¿por qué esto a mí? Porque ¿a dónde lo llevó a los hebreos? A volverse atrás. No, yo no quiero ir más. ¿Qué te pasó? No, mira, tengo este problema acá, el otro allá. La verdad, estoy afligido. Y sí, estamos pasando aflicciones. ¿Vos sabés cuál es el secreto de la aflicción? ¿No sabés que la aflicción es un instrumento en las manos de Dios para hacernos crecer? No es para matarte. Pero Dios no entregó al diablo como pera de boxeo. No, Dios no puede hacer eso. Dios no es así. Pero cuando uno relaciona la aflicción con la imaginación humana, te va a alejar de Dios. No, yo no voy más porque por esto, y Dios no estaba. Hasta canciones hacen. Estaba sufriendo, se murió mi hermana, fui a la iglesia, justo Dios no estaba ahí. Qué lindo, así que Dios no estaba. No, qué bueno que soy. Qué cosa, che, ¿cómo me pasan estas cosas a mí? Qué malo que es Dios. Qué terrible esos razonamientos. ¿A dónde nos pueden llevar? Pero otra cosa muy diferente es relacionar por la fe nuestras tribulaciones, nuestros dolores, con lo que Dios habló, le dijo a los hebreos. Capítulo 2, verso 1. Sé que la están pasando mal, sí, bueno. Es necesario que con más diligencia prestemos atención a las cosas que hemos oído. ¿Por qué? Porque nos vamos a pegar la patinada, nos vamos a desviar del rumbo donde Dios nos quiere llevar. Entonces, cuando yo relaciono mi aflicción mirando con lo que Dios habló y busco de encontrar la razón, el motivo por qué Dios está permitiendo lo que me está pasando, basado en lo que veo que Dios me viene hablando, ahí voy a encontrar la razón. Y eso es fe. Eso no es imaginación. Cuando yo relaciono mi aflicción y le hago caso a Dios, por tanto es necesario que con más diligencia presten atención a las cosas que han oído. ¿Por qué? Porque las cosas que Dios nos venía hablando tienen que ver con las cosas que nos están pasando. Entonces, si dejás la imaginación
y relacionás todo lo que Dios nos viene hablando con lo que hoy te está pasando, vas a encontrar respuesta. Y eso es fe, no es imaginación humana. Por eso dice el verso 19, y no haciéndose de la cabeza. La cabeza es Cristo. Filipenses 2:16 dice, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Así que todo lo que Dios está queriendo hacer en mí y las aflicciones que Él permite que a mí me sucedan, tienen un significado. Y el significado lo encuentro en la verdad de Dios. Ahora, ¿qué pasa? Si yo me separo de Dios y uso la imaginación que me lleva para otro lado, todo el trabajo que se está haciendo es en vano. ¿Por qué? Porque vas a agarrar para otro lado y no para donde Dios te quiere llevar. Fe es justamente encontrar ese punto de relación entre lo que te está pasando y lo que Dios nos venía hablando. Ahí está el secreto. Ahí está el secreto. Eso es, ahí vas a tener el cuadro real. No te va a pasar como Naamán. Yo pensaba, no, pero ¿cuántas cosas pensamos que después no son? ¿Pero qué hizo Naamán? Naamán se arrepintió, cambió de actitud, que es lo que nosotros necesitamos, con humildad. Ver que si las cosas no funcionan, tenemos que cambiar la manera. Hizo a un lado todo lo que se imaginó, escuchó a sus criados. Qué bueno que lo escuchó, qué bueno que lo escuchó. Ahí hay algo bueno en tu vida, qué bueno que escuchaste. La dio lo que imaginó y relacionó su aflicción con lo que el profeta le dijo y fue limpio de su lepra, que es símbolo de la limpieza del pecado. No es lo mismo lucir delante de Dios como un pecador que lucir delante de Dios como justo por causa de la obra redentora de Cristo en beneficio nuestro. No es lo mismo. Le hablo a Dios y no me escucha. Bueno, ¿querés acercarte a Dios? Sí, yo intenté varias veces, pero ¿vos sabés cómo acercarte a Dios? Yo no le hice mal a nadie, no robo, no mato, no me drogo. ¿Y quién te dijo que así podés acercarte a Dios? ¿Qué te crees, mejor que los demás? Humanamente somos toda la misma porquería. Humanamente hay en nuestra naturaleza humana un caudal inagotable de maldad que en algunos se manifiesta y en otros no. O sea, ¿nunca quisiste matar a nadie? Si ponen como las películas esas de ciencia ficción, una navecita chiquita y la hacen navegar por las profundidades de tu corazón, te vas a asustar porque vas a ver unas bestias que están ahí escondidas, que no se manifestaron, pero están ahí y que se pueden manifestar. No sé qué me pasó. Lo maté, dicen, no sé qué me pasó. Me salí, se manifestó esa bestia que está metida dentro. Por eso consideramos que necesitamos salvación y ser limpios de nuestros pecados para lucir en posición diferente delante de Dios y nuestro caminar va a ser totalmente diferente. Ya terminamos. Quiero, qué sé yo, a veces antes cuando miraba una película que me gustaba y por ahí alguien me preguntaba algo, ahora estoy escuchando la palabra de Dios y no les voy a pedir disculpa porque me estoy demorando, porque las cosas que escuchamos acá que Dios nos habla no las escuchás en el televisor ni en las películas. Al contrario, te estimulan a lo contrario. Hoy estaba un periodista hablando con un hombre en Venezuela. Tenemos que orar por Venezuela, y que le habían metido preso el hijo. Entonces el hombre le decía al periodista, no sé nada de mi hijo, pero voy a orar a Dios porque sé que Dios siempre... Bueno, sí, bueno, vamos, está listo. Bueno, el hombre religioso agarró y se fue. Nadie quiere escuchar de Dios. Molesta, parece. A nosotros nos molesta, nos gusta, por eso estamos acá. Les leo el último pasaje. Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, verso 22. El apóstol Pablo le dice así a los hermanos, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles que permaneciesen firmes en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Entendió otra cosa. Relaciona la firmeza en la fe con la aflicción y ahí encontrar respuesta. ¿Por qué? Porque sabemos que Jesús sufrió, sí, y porque sufrió,
aprendió como ser humano la obediencia, vino a ser autor, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación. Sí, bueno, el camino nuestro de la perfección va por ahí. El instrumento en las manos de Dios es primero, te habla. Después las cosas pasan, pero no te olvides de lo que te habló porque te enojaste por la cosa que te pasó. Relaciona lo que te habló con lo que te pasa, eso es fe. Entonces vas a actuar por lo que creíste, en contra de lo que sentiste o entendiste, pero te va a dejar una experiencia, la misma experiencia que le dejó a Naamán. Parecía un tonto, parecía un salame, el general, pero cuando vio su carne limpia como la de un niño, ¿qué importa que me hagan burla o que se ríen? No entiendo, pero Dios me dijo que me meta 7 veces en el Jordán. Hay ríos en Damasco mejores que este, pero no quiero razonar. Simplemente quiero obedecer a lo que Dios dice. Ese es el camino. Va por ahí. Firme, amados hermanos, en la fe, en la verdad de Dios. Cuidado con la imaginación. ¿Cuánto entendieron? ¿Para qué vamos a seguir hablando? Nos ponemos de pie.